Vamos con lo anunciado. Tenemos ya vía Zoom a la presidenta del Congreso, Mirta Vázquez. Señora Vázquez, ¿cómo está? Buenas tardes, gracias por atendernos. Muy buenas tardes, Pamela. Muchas gracias por la entrevista. Bien, empecemos por lo que ha ocurrido en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Finalmente se aprobó en comisión el informe que pide acusar o investigar bajo esta norma de la prerrogativa de antejuicio constitucional al expresidente Martín Vizcarra. Una vez que esto aprobado, va al Pleno. Si en el Pleno se aprueba, que aparentemente es lo que podría ocurrir, luego de la investigación, ¿cuál sería la suerte del expresidente Martín Vizcarra? ¿Cuánto demoran estas investigaciones y qué ocurriría en el escenario de que estas no concluyan cuando el expresidente sea electo congresista de la República? Sí, a ver, Pamela, primero decir que en la subcomisión de acusaciones hay plazos establecidos en el reglamento que se tienen que respetar de manera escrupulosa y garantizar el debido proceso, sobre todo, ¿no? Digamos que si la subcomisión avanza con este caso y ajustando lo más que se pueden los plazos, uno podría pensar en que se pueden dar dos posibilidades. Una, que se resuelva el asunto antes de que se produzcan las elecciones, que yo veo poco probable porque falta un mes y en realidad hay varias diligencias que se tienen que realizar. Pero si no se resuelve antes de las elecciones, es probable que sí se haga antes del 28 de julio, que es cuando asumen las nuevas autoridades, los nuevos congresistas. En el escenario de que Martín Vizcarra salga elegido como congresista y que se resuelva hasta entonces el tema de su acusación, lo cual provocaría una inhabilitación, eso nos generaría la posibilidad de que aun cuando haya sido electo, el señor no pueda asumir, ¿no? Sí, entonces, sí, para redondear la idea, él puede resultar electo, pero si las investigaciones no han concluido, o sea, si no hay informe acusatorio, que es lo que tendría que haber, ¿no es cierto? Si no hay informe acusatorio, ¿él puede asumir? O sea, el 28 de julio puede asumir funciones. En el escenario en que no se resolviera su caso podría ser, ¿no? Pero yo estimo que conforme van las investigaciones avanzando, creo que esto puede estar resuelto antes de esa fecha. Antes del 28 de julio. Y eso impediría que Martín Vizcarra tome juramento como congresista de la República. Ok, está claro. En el caso de las exministras Massetti y Astete, ¿cómo es el proceso con ellas? Bueno, en ese caso a ellas se las está investigando en su calidad de funcionarias públicas y lo que se busca es una inhabilitación también para que puedan asumir o seguir asumiendo cualquier cargo de función pública, dado las situaciones, y es que se comprueba, digamos, que se ha cometido los hechos que se les imputa. Entonces, la intención es que un funcionario público no siga asumiendo o no vuelva a asumir más adelante una función de esta naturaleza. ¿Cuáles son los plazos en este caso? También... Sí, los plazos están reglamentados, es decir, hay plazos que tenemos que considerar para que se realice la investigación, para que se notifiquen a las partes, ¿no? Pero bueno, yo creo que en un plazo regular de 3 o 4 meses, haciendo un trabajo bastante prolijo, podría de alguna manera avanzarse y tener un resultado ya sobre esta investigación, ¿no? 3 o 4 meses. Con miras a, yo sé que usted no puede adelantar opinión, pero una de las consecuencias de un informe acusatorio es que queden inhabilitadas para ejercer cargo público por 10 años, ¿no es cierto? Ese es el plazo. Y ese es el plazo y creo que lo importante es que garanticemos un debido proceso y que se haga una investigación que recoja todos los elementos suficientes como para que si se emite acusación lo hagamos con el debido respaldo probatorio, ¿no?
Ahora, en el caso en el que no se avanza con celeridad es en el caso del señor Edgar Alarcón. Entre el 9 de julio y el 6 de noviembre del año pasado, el Congreso se tomó hasta 125 días para aprobar en la Comisión Permanente el informe de calificación de la denuncia constitucional contra Edgar Alarcón. O sea, ahí sí, digamos, los congresistas se toman su tiempo. Sí, mira, Pamela, nosotros en noviembre cuando asumimos la mesa directiva encontramos que habían varios de estos casos que estaban detenidos, que no se les estaba dando pues el trámite célere que necesitan este tipo de investigaciones, sobre todo si se trata de un colega congresista, porque esos son, digamos, los casos en los que hay que apurar para que la gente no sienta que hay una situación de tratar de generar un encubrimiento, de proteger a un colega, digamos, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado hablando constantemente con el actual presidente de la comisión, de la subcomisión de acusaciones, y felizmente que se ha avanzado en este caso. Ya tenemos un informe que hay que someterlo al Pleno. Hemos notificado al señor Edgar Alarcón hasta por 2 oportunidades. La primera vez para el 18 de febrero para que se presente y podamos resolver su caso. Sin embargo, él solicitó una reprogramación porque dijo estar en una audiencia en Iquitos. Bueno, para garantizar el proceso, el debido proceso, le concedimos la reprogramación. Este día lunes pasado lo citamos, el 1 de marzo, y él señaló que no se sentía bien notificado, que no se le había notificado el correo correspondiente, que no se le había notificado el correo correspondiente, etcétera. Sin embargo, intempestivamente apareció en la sesión del Pleno. Bueno, nosotros aprovechamos ese breve momento en que se apareció para decirle, si usted considera que no está bien notificado, en este momento le notificamos públicamente frente, digamos, a todos los peruanos, y lo hemos citado para este viernes, donde indefectiblemente, Pamela, debemos resolver este caso. No podemos generar signos o generar la impresión de que se quiere proteger a tal o cual persona. Creo que hay plazos cumplidos, los informes están debidamente sustentados, hay que discutir y hay que votar este caso. Y para que la gente que nos escuche y nos ve tengan claro que este es el paso previo e indispensable para que finalmente el señor Alarcón no goce de la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria y pueda presentarse y responder ante un juez, en realidad ni siquiera ante un juez, sino primero ante la fiscal de la Nación, por el cargo que ostenta el señor Alarcón, pero que ya responda ante tribunales. Sí, fíjate, Pamela, el gran problema es que él en su calidad de excontralor goza de esta prerrogativa, digamos, de la inmunidad, y entonces por eso es que tiene que pasar todo este proceso para que se inicie el trámite judicial, y nosotros como Congreso lo que tenemos es el deber de apurar este caso para que luego las autoridades hagan su trabajo. Nosotros no vamos a terminar sentenciando al señor Alarcón en el Pleno del Congreso, pero sí nosotros determinaremos si se levanta esta inmunidad para que el Poder Judicial pueda hacer su trabajo y pueda determinarse si él cometió los ilícitos que se les está imputando, ¿no? Hay otro tema que también se está investigando en comisión, que es el caso de la reunión del presidente Martín Vizcarra con las fiscales Castro y Sánchez. Y se ha citado tanto a la fiscal Rocío Sánchez, incluso a la fiscal de la Nación. ¿Cuáles son los procedimientos en este caso? Entiendo que la fiscal de la Nación ha respondido en un escrito que ya los hechos son materia de investigación fiscal. ¿Puede el Congreso insistir en citar a la fiscal de la Nación por este tema? El Congreso tiene la prerrogativa de la fiscalización y el control político, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que nos corresponde, si es que vemos en algún estamento digamos, del Estado que existe alguna irregularidad, nos correspondería seguro tratar de investigar y mirar un poco si es que hay algún tipo de irregularidad, pero justamente quien se encarga de seguir una investigación para establecer responsabilidades, en este caso tiene que ser el propio Ministerio Público y el sistema judicial, seguro, ¿no? Entonces nosotros ahí, si es que citamos a las fiscales, es para identificar
algún tipo de hecho que podríamos luego nosotros solicitar que se investigue. No queremos interferir en la función, no queremos tener injerencia en la función del sistema de justicia, pero sí nos corresponde por lo menos identificar si hay algún hecho que se puede luego pedir que se investigue a fondo y en donde corresponde, ¿no? Si me permite, señora Vázquez, la fiscal de la Nación le ha enviado un oficio a la señora Leslie Lazo, que es la presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, solicitando la reprogramación de la cita para hoy, para el viernes, para el día 9 de marzo, a la misma hora, aduciendo que es imposible participar porque tiene temas agendados de trabajo para la fecha y hora en que había sido citada. Es importante mencionar este oficio porque me lo acaban de enviar. O sea, ya la fiscal de la Nación se ha excusado y ha solicitado reprogramación. Sí, lo tendrá que tener en cuenta la presidenta de la comisión. Seguro que ellos van a mirar si es posible esta reprogramación. Ahí las comisiones están trabajando en función a hacer esta labor de control y fiscalización, y creo que será importante si es que la Fiscalía se apersona y bueno, también se puede colaborar desde el Congreso en esclarecer estos hechos, ¿no? Si me permite pasar al tema de las vacunas, ayer nos ha quedado la impresión, luego de la reunión que tuvo el presidente Sagasti con María Elena León, presidenta de CONFIEP, de que ya no habría desde el sector privado la insistencia a comprar vacunas en la medida que el Ejecutivo ha dicho hay 48 millones de dosis que llegan a lo largo de este año. Sin embargo, por ejemplo, en Brasil hay un grupo de diputados brasileños que ha aprobado una ley que permite que empresas privadas compren vacunas contra el coronavirus. ¿Es algo que en algún momento se ha discutido en el seno del Congreso, la posibilidad? Porque entiendo además que hay una ley, una ley de la Ley General de Salud que permite a los privados adquirir este tipo de insumos. Pero ¿esto ha sido parte de alguna discusión en el Congreso de la República? Sí, en principio, Pamela, decir que va quedando claro lo que nosotros veníamos advirtiendo. En este momento, la discusión de si vamos a dejar al privado o no que entre, no tiene mucho sentido en la medida en que los privados, va quedando más claro, los privados en este momento no pueden acceder a compra de vacunas porque las grandes farmacéuticas y laboratorios tienen compromisos ya con una serie de estados y primero tienen que cumplir con los estados para empezar a vender a los privados. Lo segundo es referente al caso de Brasil. Fíjate, yo estuve averiguando y consultando con algunos expertos y lo que nos dicen es que en Brasil, claro, se presenta una situación sui generis porque Bolsonaro, el presidente, es antivacunas, entonces los privados tienen que organizarse, los estados se están organizando para ver cómo adquieren estas vacunas. Hasta el momento solo han logrado que un laboratorio, que es un laboratorio indio que tiene una vacuna que está en fase 2, les ha prometido les está proveyendo de estas vacunas. Entonces es muy restringido, con lo cual volvemos al tema de que en este momento los privados es casi imposible que accedan a la compra de la vacuna. Pero lo tercero es muy importante, que es lo que planteas y que se está discutiendo en el seno del Congreso. Los privados más adelante pueden intervenir en el proceso de vacunación. ¿Cómo y en qué condiciones? Eso es un tema que lo estamos discutiendo. Hay varios proyectos que se ha presentado el día de hoy. Incluso se ha llevado a cabo una reunión entre varios partidos políticos del Congreso para discutir cómo es que se regula este tema de la participación de los privados en las vacunas. Ahora mismo está permitido que compren las vacunas, no hay una prohibición, pero el tema es evaluar qué capacidad tienen los privados para hacer vacunaciones masivas, cómo pueden colaborar los privados, a lo mejor no es comprando vacunas, pero sí con todo el sistema logístico que necesitamos. Creo que ahí podrían colaborar más. El privado, en qué condiciones entra a participar, y ahí es importante, por
ejemplo, que se respeten las prioridades que ha establecido el Estado respecto a quiénes son los primeros vacunados, que tiene una lógica, y la lógica es que primero se tienen que vacunar a los más vulnerables, por ejemplo, adultos mayores, porque son los que están copando los sistemas de salud, y que si logramos que ellos se vacunen, los ponemos a salvo, el sistema de salud se va a descongestionar, entonces no vamos a tener el problema que estamos teniendo ahora. Entonces, hay toda una lógica y creo que hay que entrar en una discusión sana sobre el privado, cómo, cuándo y en qué condiciones. Y eso es lo que queremos discutir con los diferentes proyectos de ley que se han presentado en el seno del Congreso. Entiendo, por ejemplo, que Alianza para el Progreso ha presentado un proyecto, o está por presentar un proyecto en el que precisamente, digamos, dispone que los privados puedan comprar, distribuir, vacunar, bajo la lógica de que cuantas más personas se vacunen, se avanza más rápido en la vacunación, que suma, que más bien la participación del privado en esa etapa suma y no resta, ¿no? Sí, sigue habiendo esta polémica de por qué no permitir que quien tiene, digamos, poder económico para comprar la vacuna y vacunarse no hace daño, sino que suma al proceso de llegar a fin de año con 75-80% de peruanos vacunados. Sí, eso es muy importante, Pamela, porque he dicho de manera simple, es decir, si un privado nos ayuda a vacunar, la conclusión parece lógica, es que uno dice, ¿por qué no sumar a un privado para ayudarnos a que la vacunación avance, para que seamos más gente vacunando? Pero lo que hay que discutir son las cosas menudas y los detalles. Mira, nosotros hemos estado consultando con expertos y nos dicen cuál es el problema y hay que tener cuidado. Lo que pasa es que el privado en este momento no tiene un sistema organizado para hacer la vacunación como lo hace el Estado. Por ejemplo, el privado tendrá que requerir personal especializado que haga la vacunación. Ese personal especializado ahora está en el sistema de salud público. Entonces, ahí hay que tener cuidado para que no entren en competencia, ¿no? Lo segundo es que el privado, por ejemplo, nos decían que hace algunos años se quiso incorporar el privado en la vacunación, por ejemplo, de enfermedades como la rubiola, etcétera, y lo que pasa es que el privado todavía no tiene una cadena de frío bien estructurada y eso es un problema. Hay que mirar cómo es el tema de los servicios que tiene el privado como para generar una vacunación adecuada y que nos garantice que lo hacen de la manera correcta. Entonces, esos detalles es lo que hay que discutir. No se trata de competir, pero sí se trata de mirar cuáles son las capacidades para complementar, ¿no? Muy bien, una última, Presidenta, porque hoy se está discutiendo en el Congreso la posibilidad de hacer un nuevo retiro de los fondos de pensiones en las AFPs. Y hay proyectos que apuntan a que se pueda retirar el total de estos fondos. Y esa posibilidad ya ha sido observada, tiene opinión técnica desfavorable del Ministerio de Economía, del Banco Central de Reserva. ¿Cómo se debiera, cuál es la postura responsable que debiera observar el Congreso frente a estas posibilidades, a estos proyectos, a estos pedidos? Ahí nosotros estamos, fíjate, en principio tomando en cuenta que es verdad que existe en el país una urgencia de la mayoría de sectores por tener recursos económicos para paliar la crisis que estamos atravesando. Ese es digamos, una de las razones por las que se impulsan mucho estos proyectos y que responden a una demanda de la población. Pero ojo, yo animaría a que hagamos una discusión del Parlamento lo más seria posible, porque ¿qué pasa? El retiro, ¿qué son los fondos de la AFP? Finalmente lo que aseguran es una pensión para cuando las personas estén en la edad en la que no pueden trabajar. Entonces, si provocamos que se retiren todos estos fondos, el problema va a ser, perdón, el problema... Perdón, sí, es como, el problema es cómo afrontamos más adelante y cómo aseguramos que las personas tienen acceso al derecho a una pensión digna, ¿no? Ese es el gran problema. Entonces, yo creo que si planteamos una propuesta de retiro de fondos, también hay que discutir la otra parte, que es la parte de cómo arreglar el sistema de pensiones en el país para que garanticemos que este
un derecho al que accedemos los peruanos cuando estemos en determinada edad, ¿no? Por eso claro, es una reforma integral de la que en su momento habló el expresidente Vizcarra, pero creo que como usted dice, merece un debate profundo, bien asesorado, y que quizás no debiera estar en manos de este Congreso que en unos cuantos meses acaba su mandato, ¿no? Fíjate, yo creo que las discusiones se deben de dar, que el Congreso, este Congreso perfectamente puede iniciar este debate, esta discusión, pero no nos apuremos. Yo sí animaría a mis colegas a que tengamos un debate lo más serio posible, y si alcanzamos a resolverlo en este periodo, pues resolvámoslo, pero de la manera más adecuada, garantizando que damos una ley que finalmente va a beneficiar a los peruanos y no va a terminar perjudicándolos en el largo plazo, ¿no? Entonces, yo diría, discutámoslo, veamos hasta dónde alcanzamos. Es verdad que es un tema que tampoco lo podemos dejar para adelante, porque es un tema de urgencia que sí se necesita resolver. Presidenta Mirta Vázquez, muchas gracias por habernos atendido esta tarde. Muchísimas gracias, Pamela. Gracias. Buenas tardes. 12 con